Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Alondra Vázquez Sánchez y soy del grupo 1001 y hoy voy a hablarles un poquito acerca de los mediadores químicos de la inflamación. Antes de adentrarnos más en el tema, tenemos que tener en cuenta qué es el sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria. Y bueno, ambos utilizan células en común y están implicados mutuamente por medio de secreción de factores solubles que ayudan a la regulación y a la función de ambas respuestas. Por ejemplo, la respuesta inflamatoria es un modelo de respuesta inmunológica que es inespecífica y esta está caracterizada por una serie de fenómenos que ocurren en el tejido que está lesionado y bueno, este sitio se llama foco inflamatorio, que podemos ver en la imagen. Y bueno, por esto se puede definir a la inflamación como una respuesta predominantemente local de un organismo vivo a una agresión cuyo objetivo principal es destruir a los agentes patógenos. También esta respuesta inflamatoria se origina cuando un agente patógeno, ya sea químico, físico o biológico, compromete a un tejido vascularizado y desencadena cambios vascularizados y tisulares que, bueno, son inducidos por moléculas sintetizadas por células del mismo sistema inmunológico o incluso también puede ser de otros sistemas. El objetivo principal de la respuesta inflamatoria es destruir al agente patógeno, pero al ser una respuesta inespecífica puede llegar a dañar un tejido en el que se está desarrollando. Y bien, también adentrándonos un poquito en la historia, la inflamación fue reconocida por los egipcios en el año 300 a.C. y Celso fue el primero en describir los 4 signos de la inflamación, que eran calor, rubor, tumor y dolor. Virchow, en el siglo XIX, fue quien describió el quinto signo de la inflamación, que era la limitación funcional. En 1793, John Hunter, quien era un cirujano escocés, fue el primero en considerar a la inflamación como una respuesta inespecífica saludable para el hospedero, no como una enfermedad como se solía pensar. En el siglo XIX, Julius Cohnheim observó microscópicamente los vasos sanguíneos de la inflamación. También en ese mismo siglo, Mechnikov describió el proceso de la fagocitosis, que se va a hablar, y Paul Ehrlich desarrolló también la teoría humoral. Thomas Lewis también estableció los factores químicos que, bueno, son actualmente los mediadores químicos de la inflamación. Otro tema importante es el proceso inflamatorio y bueno, es una reacción de la microcirculación que se caracteriza por el desplazamiento de líquido y leucocitos de la sangre hacia compartimentos extracelulares. Este proceso se puede manifestar clínicamente por sintomatología local, que tiene una intensidad variable, y también se conoce como signos cardinales de la inflamación, y estos fueron los que describió Celso, que era el dolor, el rubor, el calor y el tumor. El proceso inflamatorio también puede acompañarse de signos extrafocales, como por ejemplo la fiebre y la astenia que podemos ver en las imágenes, y otros datos hematológicos. Por ejemplo, un incremento en la velocidad de sedimentación. Este proceso inflamatorio se desarrolla en 3 fases. La primera es la respuesta inflamatoria inmediata, y bueno, esta está relacionada con la causa. La segunda es la amplificación de la respuesta inicial por la acción de mediadores químicos que ayudan a acelerar la reacción vascular. Y la tercera es la reparación de tejidos. En este proceso inflamatorio se encuentra también el foco inflamatorio, que es el espacio donde se produjo la agresión. Y este foco se halla constituido por exudado, por constituyentes celulares de la sangre, por ejemplo neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, que podemos observar en la imagen, también por constituyentes celulares de tejido conectivo, como por ejemplo las células cebadas, o algunas proteínas o estructurales y también incluso adherentes. Los principales agentes que pueden llegar a provocar la respuesta inflamatoria son los agentes físicos, como por ejemplo traumatismos, radiaciones, frío y calor extremo. También los agentes químicos, como por ejemplo los venenos, las toxinas, los ácidos, algunos fármacos.
agentes biológicos como por ejemplo bacterias, virus, parásitos, hongos, alteraciones vasculares como por ejemplo las que se producen por la isquemia, también reacción antígeno-anticuerpo, que son fenómenos de hipersensibilidad o autoinmunidad, incluso también rechazamiento de injertos. También tenemos reacción a un cuerpo extraño y cicatrización y la reparación. Manifestaciones locales de la inflamación están descritas también con el nombre de cambios macroscópicos del proceso inflamatorio y son manifestaciones que corresponden a fenómenos tisulares que se pueden observar clínicamente y estos son los signos cardinales descritos por Celso. Entre estos se manifiesta el rubor, que es provocado por una vasoconstricción pasajera, seguida de manera inmediata de vasodilatación, hiperemia y extravasación de eritrocitos. El otro es calor, que es el aumento de temperatura de la zona afectada y en consecuencia de la vasodilatación y del aumento del consumo de oxígeno. El tercero es el tumor, que es el aumento de volumen de la zona afectada como resultado de la acumulación de líquido proveniente de los vasos sanguíneos. La presencia de exudado, migración leucocitaria y de extravasación de líquido hacia el tejido intersticial condiciona la presencia de este tumor, de este aumento. El cuarto es el dolor, que ante la presencia de daños se estimulan los receptores del dolor y bueno, estas son terminaciones nerviosas conocidas como nociceptores y son transmitidos por los nervios periféricos hasta las áreas receptoras específicas del cerebro, el cual recibe la señal por acción estimulante de mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, que es nuestro tema, y el quinto es la pérdida de la función. Y bueno, esta está asociada a la lesión de terminaciones nerviosas y a trastornos locales metabólicos. Y esta fue la que fue descrita por Virchow. Lewis fue uno de los primeros investigadores que describieron los mediadores químicos de la inflamación y los denominó sustancias H, las cuales son liberadas localmente tras la agresión e influyen en los cambios vasculares que están presentes en la respuesta inflamatoria. Los fenómenos locales vasculares provocan, por ejemplo, eritema central, hinchazón y eritema periférico también. La triple respuesta de Lewis consiste en 3 pasos, que la primera es la reacción inicial, es inmediata y consiste en la presencia de una zona roja mate y es provocada por la liberación de histamina y ocasionada por vasodilatación inmediata. Esta reacción puede llegar a durar hasta 5 minutos. La segunda fase es la fase precoz y existe una vasodilatación periférica y eritema caracterizado por un color rojo intenso y vasodilatación de origen neurógena y puede durar de 3 a 10 minutos. La tercera es la fase tardía y esta se caracteriza por tumefacción con un color pálido y microscópicamente se observa presencia de exudado, que es provocado por la liberación de mediadores químicos. Y bueno, el exudado es un líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hasta los tejidos y este líquido está compuesto de células de proteínas y mejor lo conocemos como pus. Las principales manifestaciones son la fiebre, que consiste en un incremento de la temperatura corporal inducida por citocinas proinflamatorias y estas están dotadas de una propiedad conocida como pirógeno endógeno. La fiebre forma parte de respuesta frente a diversos procesos de tipo infeccioso y puede presentar diferentes patrones. Y podemos también encontrar diferentes tipos de fiebre, como por ejemplo la fiebre continua, la intermitente, en agujas, que es la temperatura que muestra oscilaciones a lo largo del día. También podemos encontrar la pérdida de peso, y esta se debe a un aumento en el gasto energético, y también la somnolencia, que reduce la demanda de energía. Estas reacciones hematológicas de la inflamación son aquellas que afectan la producción de sangre y sus componentes, como los glóbulos rojos, los blancos, la hemoglobina, el mecanismo de coagulación, etc. Las más frecuentes son la leucocitosis neutrofílica, que podemos encontrar del lado izquierdo, y es el aumento de leucocitos circulantes a expensas de granulocitos y también de neutrófilos.
y trombocitosis, que podemos ver del lado derecho, y esta es debido a un estímulo de la trombopoiesis que es inducida por la interleucina 6. Voy a darles un pequeño resumen de las células que participan en el proceso inflamatorio. Los primeros son los neutrófilos, son las células más abundantes en la inflamación aguda, ya que representan del 60 al 70% de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico en la sangre. Participan en la fagocitosis, en la liberación de enzimas y la formación de factores quimiotácticos. Son sintetizados en la médula ósea y pueden llegar a medir de 10 a 12 micras de diámetro y su vida media en la sangre es de 12 horas. También podemos encontrar a los eosinófilos y bueno, estos representan solo del 1 al 4% de los leucocitos. Su diámetro es de 12 a 17 micras, tienen una vida media en sangre de 8 horas y en tejido de 8 a 12 días. También su citoplasma presenta gránulos grandes que contiene la proteína básica mayor y bueno, esta presenta una elevada carga catiónica que resulta tóxica para los parásitos. También tenemos a los basófilos y estos representan de 0.5 a 0.6% de los leucocitos en la sangre y son las células más pequeñitas que tenemos. Existen 40 basófilos por milímetro cúbico en nuestra sangre y su diámetro es de 10 a 12 micras. También vamos a encontrar a los monocitos y estas son células precursoras de los macrófagos. También hay del 2 al 8% de leucocitos y hay de 200 a 600 monocitos por milímetro cúbico en sangre. Pueden llegar a medir de 12 a 20 micras de diámetro y por influencia de moléculas de adhesión y factores quimiotácticos se desplazan hacia el lugar de una lesión entre las primeras 24 a 48 horas posteriores al inicio de la inflamación aguda y cuando alcanzan los tejidos extravasculares sufren transformaciones y bueno, se convierten en macrófagos. Bueno, también ahora los macrófagos son el pilar fundamental de la inflamación crónica. Son células que se encuentran en los tejidos. Estos actúan como filtros de partículas, también de microorganismos y células envejecidas. Pueden llegar a medir de 12 micras a 14 micras de diámetro. También vamos a encontrar a las células cebadas y estas miden de 20 a 30 micras. Se conocen como células de centinela y se encuentran distribuidas en los tejidos conjuntivos del cuerpo y pueden participar en las respuestas inflamatorias del cuerpo humano, en la aguda y crónica. Su función principal es almacenar a los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, o sea que son muy importantes. Los signos de la respuesta inflamatoria son inducidos por cambios hemodinámicos, conocidos también como cambios en el flujo y calibre vascular, también por la alteración de la permeabilidad vascular y por fenómenos celulares que corresponden a la emigración de los leucocitos desde la microcirculación hasta el foco inflamatorio. Bueno, a continuación voy a hablarles un poco acerca de cada uno, empezando por los cambios hemodinámicos. Estos se presentan justo después de la agresión y dependiendo de la gravedad de ella se desarrollan a velocidad variable. Bueno, a continuación voy a mencionar el orden de los sucesos involucrados dentro de estos cambios hemodinámicos. El primero es vasoconstricción y consiste en un periodo de constricción de las arteriolas. En lesiones leves dura segundos y en graves puede llegar a durar hasta minutos. El segundo es la vasodilatación. Y bueno, primero se presentan las arteriolas y luego da lugar a la apertura de nuevos lechos capilares en la zona lesionada. El incremento del flujo vascular es la causa del calor y enrojecimiento, y los vasos dilatados pueden aumentar la presión hidrostática y provocar la salida de líquido al espacio extracelular, llamado trasudado, el cual es sustituido por el exudado. Y el tercero es el aumento de la permeabilidad. Y bueno, este ocurre en la microcirculación con escape de líquido debido a una menor velocidad de la circulación. Y bueno, esta da lugar a la acumulación de líquido exudado, que es rico en proteínas, de manera que se rompe el equilibrio entre las sustancias de la sangre y también de los tejidos. Incremento de la permeabilidad vascular con salida de exudado de la microcirculación y se manifiesta clínicamente como edema.
rompiéndose el equilibrio de los líquidos, de acuerdo con la Starling, que, bueno, esta ley postula que el equilibrio normal de los líquidos se mantiene por la acción de dos grupos de fuerzas opuestas, las cuales hacen que el líquido tienda a salir de la circulación. Y se considera que los mediadores químicos de la inflamación, como por ejemplo la histamina, la bradicina, los leucotrenos, provocan la contracción brusca de los filamentos de actina y miosina de las células endoteliales y el ensanchamiento de las uniones intercelulares. El incremento de la permeabilidad vascular puede presentar tres tipos de reacciones. La reacción inmediata transitoria, que es provocada por la liberación de histamina, y bueno, se presenta inmediata a la agresión y desaparece dentro de los 15 a 30 primeros minutos y ocurre en agresiones leves. La segunda es la reacción inmediata mantenida y se presentan en lesiones graves asociadas a necrosis. Esta reacción se mantiene entre uno o varios días. La tercera es la reacción tardía y prolongada y dura horas o incluso puede llegar a durar días y afecta vénulas y capilares. Se presenta en reacciones de hipersensibilidad por toxinas bacterianas y también se puede llegar a presentar en lesiones por radiación. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular favorecen la llegada del plasma sanguíneo a la zona lesionada, el cual es portador de tres sistemas activos en el foco inflamatorio. Estos son el sistema de las cininas, de complemento, y el sistema de coagulación, y estos están interrelacionados y su papel es decisivo en la evolución de la respuesta inflamatoria. Bueno, hablando en la secuencia de los fenómenos celulares, tenemos primero la marginación, que conforme se produce la pérdida de velocidad y el estancamiento de fluido, los leucocitos polimorfonucleares neutrofílicos, se apartan de la columna axial central y entran en contacto con las células endoteliales, las cuales sintetizan y liberan moléculas de quimiosinas que promueven su reclutamiento. Estas interacciones hacen que los leucocitos se dispongan en los márgenes del vaso y bueno, este fenómeno se denomina marginación leucocitaria. El segundo paso es el rodamiento y consiste en el proceso mediante el cual los leucocitos ruedan sobre la superficie endotelial y se fijan al endotelio de los vasos de manera transitoria. Como es una adherencia lábil y transitoria, los leucocitos se despegan del endotelio y vuelven a rodar hasta unirse más adelante con otra zona del endotelio de manera ahora sí firme. El tercer paso es la adherencia y bueno, aquí los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos se adhieren firmemente a la superficie endotelial y bueno, este fenómeno se realiza por la interacción entre las moléculas de adhesión y sus receptores. Esta adherencia del endotelio es muy firme. El cuarto paso es la migración y también se le denomina transmigración. Esta migración consiste en el paso de los leucocitos polimorfonucleares a través de las uniones intercelulares. Y bueno, en resumen, en la migración, el rodamiento y adhesión de leucocitos está regulada por tres miembros de la familia de las selectinas, que es la selectina L, la P y la E. Y bueno, el quinto paso es la quimiotaxis. En los espacios intersticiales, los leucocitos polimorfonucleares se desplazan hacia el foco de la lesión y el leucocito migra a lo largo de las moléculas de fibrina y de otras proteínas de la matriz extracelular a las cuales se une. Con el aumento de calcio intracelular provoca la contracción del filamento de actina y miosina, permitiendo el movimiento leucocitario a través de la matriz. Y por último, el sexto paso, que es la fagocitosis, y esta es la consecuencia de la actividad focal de los leucocitos y consiste en el englobamiento y en la destrucción de partículas por los leucocitos polimorfonucleares y también por los macrófagos. Esta fagocitosis tiene 6 fases. El primero es el acercamiento a la partícula, el segundo es el reconocimiento de la partícula como extraña, el tercero es el recubrimiento de la partícula o también se le llama opsonización, el cuarto es el englobamiento, quinto digestión y sexto es la extracción de los residuos. Y bueno, para su estudio se agrupan en el reconocimiento y en la adherencia, en el englobamiento y también en la degradación.
Ahora sí que ya quedó todo claro, podemos pasar al tema que son mediadores químicos. Y bueno, los fenómenos hemodinámicos vasculares y celulares están regulados por estos mediadores químicos. Los de mayor importancia son los productos liberados por algunas células, como por ejemplo las aminas vasoactivas, el factor activador de plaquetas, etcétera. Y bueno, estos mediadores químicos pueden estar presentes en el plasma, principalmente los sintetizados por el hígado. Y bueno, en el hígado se sintetizan los mediadores químicos sistémicos de la respuesta inflamatoria, por eso es tan importante, y deben ser activados para ejercer su función o encontrarse en las células en donde se quedan almacenados y son secretados o sintetizados en respuesta a un estímulo. Las células que sintetizan a los mediadores químicos son las células cebadas, los basófilos, los leucocitos polimorfonucleares, los monocitos, los macrófagos y también las plaquetas. Cuando son liberados y activados, su vida es muy corta por su efecto tóxico como efecto secundario, ya que tendría una destrucción de tejidos. Algunos de los mediadores químicos más importantes son las aminas vasoactivas y bueno, tenemos entre ellas a la histamina y a la serotonina. La histamina es un vasodilatador ya que promueve la síntesis en el endotelio vascular, aumenta la permeabilidad vascular, también se almacena en los gránulos de las células cebadas, basófilas y plaquetas y esta histamina es liberada como consecuencia de traumatismos, contacto con alergias, etc. Y sus principales causas de liberación son agentes físicos, como se dijo, traumatismos, o también puede ser el frío, y también reacciones inmunes. La siguiente es la serotonina, y bueno, también se le conoce como 5-hidroxitriptamina, y esta es una amina vasoactiva, se localiza principalmente en los corpúsculos granulares de las plaquetas, estos son muy densos, y también en las células cebadas. Su liberación se activa por el factor activador de plaquetas y su función es inducir la vasodilatación y también aumentar la permeabilidad. El NF-κB es un factor común a las citocinas, a moléculas de adhesión y especialmente al óxido nitrocosintasa. Y bueno, este genera óxido nítrico. Dentro de estos mediadores químicos regulados por ese factor se encuentran los eicosanoides, que también se les conoce como derivados del ácido araquidónico. Y bueno, es un ácido graso no saturado de 20 carbonos. Se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares de neutrófilos, de las células cebadas, de los monocitos, etc. Y bueno, tiene dos vías. Por la vía de la ciclooxigenasa. Y bueno, se sintetizan las prostaglandinas que poseen acción vasodilatadora, aumentan la permeabilidad vascular y también estimulan los receptores nociceptivos y también el tromboxano A2, que es un vasoconstrictor. Las prostaglandinas PGE2, PGI2 y PGD2 producen vasodilatación, fiebre y también dolor. Y los tromboxanos provocan agregación plaquetaria y también vasoconstricción. Por la otra vía, que es la vía de la lipoxigenasa, se generan los leucotilenos y bueno, estos incrementan la permeabilidad vascular, ejercen una actividad quimiotáctica y también inducen la contracción del músculo liso extravascular. Las prostaglandinas y los leucotrenos pueden detectarse en los líquidos y también en los exudados de las reacciones inflamatorias. Es por ello que los corticoides, las aspirinas, etcétera, tienen un efecto antiinflamatorio porque inhiben la síntesis de estas prostaglandinas. También se encuentran las citocinas, que son polipéptidos sintetizados por linfocitos y por macrófagos. Se producen durante la respuesta inmune e inflamatoria y se agrupan en citocinas que regulan la función de los linfocitos, involucradas en la inmunidad innata, también las que activan a los macrófagos. También en quimiosinas con actividad quimiotáctica para leucocitos, en citocinas que estimulan la hemopoiesis como factor estimulante de colonias de granulocitos y las citocinas proinflamatorias que son muy importantes. En tercer lugar tenemos al factor activador de plaquetas,
que es un fosfolípido. Es el éter acetilglicerol fosfocolina de la membrana de plaquetas, de células cebadas, de basófilos, neutrófilos y también de macrófagos. Sus funciones es que incrementa la permeabilidad vascular y provoca broncoconstricción, quimiotaxis, adhesión leucocitaria y también de granulación. Es de 100 a 10.000 veces más potente que la histamina para poder inducir vasodilatación e incrementar la permeabilidad vascular. Este óxido nítrico dentro de los eicosanoides promueve la síntesis de óxido nítrico por las células endoteliales, lo cual determina la vasodilatación. Tiene una acción muy corta y es producido por macrófagos y por células endoteliales. Y por último tenemos a las radicales libres de oxígeno. Y bueno, estos radicales activan las quimiosinas que tenemos del lado izquierdo, las citocinas que podemos encontrar del lado derecho y las moléculas de adhesión, que son las de adhesión leucocitaria endotelial, por lo que incrementa la respuesta inflamatoria. También en otro grupo tenemos a las proteasas plasmáticas y bueno, gran parte de la respuesta inflamatoria se encuentra regulada por 3 factores dentro de estas. El primero es el sistema de complemento y bueno, este incluye un conjunto de proteínas de alto peso molecular. Están agrupadas en 9 compuestos, que es de C1 a C9. Sus principales funciones son incrementar la permeabilidad vascular, participar en el quimiotactismo, funcionar en la opsonización antes de la fagocitosis e inducir el rompimiento o la lisis de los microorganismos. Tiene 3 vías de activación. La primera es la vía clásica, la segunda es la de lectina y la tercera es la alterna. La primera y la tercera convergen en la vía final y bueno, así se forma el complejo membranoso. Los principales componentes de este sistema de complemento son los fragmentos C3A, C4A y C5A, que también son conocidos como anafilotoxinas. Y bueno, estas activan a las células cebadas y provocan la liberación de histaminas. El C5A favorece la quimiotaxis de leucocitos, el C3 incrementa la permeabilidad vascular, el C5A aumenta la permeabilidad y también favorece al quimiotactismo de neutrófilos, eosinófilos e incluso también de monocitos. Las funciones de este sistema es la defensa contra infecciones, la eliminación de residuos y la potenciación de la respuesta de anticuerpos, así también como el aumento de la memoria inmunológica. El segundo sistema es el de coagulación y consta de una serie de proteínas plasmáticas que pueden ser activadas por el factor de Heichmann. Y el paso final de la cascada de la conversión de fibrinógeno en fibrina por la acción de trambina. Y bueno, aquí se forman los fibrinopéptidos que aumentan la permeabilidad vascular y el quimiotactismo de los leucocitos. El tercer sistema es el de las cininas y este incluye un grupo de sustancias activas que es desencadenado por la activación del factor de Heichmann, al igual que el segundo, y da lugar finalmente a la liberación de la bradicina, que es un potente agente que incrementa la permeabilidad vascular y estimula la contracción del músculo liso y también la dilatación de los vasos sanguíneos. El cuarto sistema y el último es el sistema fibrinolítico y bueno, este es importante en la lisis o en el rompimiento de coágulos de fibrina, fenómeno observado en la cicatrización de algunas heridas. Y por último, tenemos a los constituyentes lisosomales, que son enzimas producidas por neutrófilos y también por células cebadas. Aquí las proteínas catiónicas degradan y eliminan a los microorganismos. Y para concluir, tenemos a los mediadores de la respuesta inflamatoria crónica, que son las proteasas ácidas y neutras, que son las que se encuentran en la inflamación aguda y en la respuesta inflamatoria crónica. Y estas también inducen lesión tisular. Las segundas son los factores del crecimiento, que son elaborados por los macrófagos e intervienen en el desarrollo de la lesión. El tercero son las citocinas, que son las que activan a los macrófagos. En el cuarto tenemos al sistema de complemento, del que se habló brevemente. Y en quinto lugar tenemos a los eicosanoides, que intervienen en la lesión tisular.